Transcurrido el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago, y Salomé compraron perfumes para ir a embalsamar a Jesús. Muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, se dirigieron al sepulcro. Por el camino se decían unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Al llegar, vieron que la piedra ya estaba quitada, a pesar de ser muy grande. Entraron en el sepulcro y vieron a un joven vestido con una túnica blanca, sentado en el lado derecho, y se llenaron de miedo. Pero él les dijo: no se espanten. ¿Buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado? No está aquí, ha resucitado. Miren el sitio donde lo habían puesto. Ahora vayan a decirle a sus discípulos y a Pedro: él irá delante de ustedes a Galilea, allá lo verán como él les dijo. Palabra del Señor. Hoy es un día de gracia, de alegría, de gozo, porque celebramos la resurrección de Jesús. Asimismo deben ser todos nuestros días, también todas las celebraciones de los domingos, porque los domingos venimos a celebrar la resurrección del Señor. Digamos que es un tiempo donde nosotros vemos que el Señor nos devuelve la vida y el Señor nos alivia nuestras penas. Hemos reflexionado en esta Semana Santa sobre todo el proceso que vivió nuestro Señor Jesucristo para llegar a este momento. Y para llegar a este momento Él tuvo que sufrir, sacrificarse, entregarse por nosotros, derramar su sangre y entregarse. No fue un proceso fácil, como lo hemos visto, como lo hemos reflexionado. Ha sido un proceso difícil y que solo por su gracia y por la gracia de Dios lo pudo resistir, y por el amor a nosotros, su entrega. Digamos que ese es un testimonio que el Señor nos ofrece hoy a nosotros, que nosotros también de la misma manera nos entreguemos a los demás, aún en los aspectos más difíciles. Hoy la lectura nos indican y nos invitan a una palabra: ser testigos, así como en la primera lectura nos habla que Pedro y los apóstoles fueron, y se dice que fueron testigos porque ellos vieron a Jesús, y ahora, por haber sido testigos y haber visto a Jesús, pues ahora lo proclaman. ¿Por qué? ¿De qué fueron testigos? Lo vieron comer con él, con ellos, lo vieron andar con ellos, lo vieron hacer milagros, lo vieron transfigurado, lo vieron orando, lo vieron sirviendo, lo vieron perdonando, y lo vieron en la cruz, lo vieron muerto cuando lo bajaron, y lo vieron y después fueron testigos que el sepulcro estaba vacío, y después lo vieron resucitado. O sea que ¿qué fueron ellos? Testigos. ¿Qué quiere decir testigos? Que es alguien que ha visto y que ahora lo cuenta. Entonces nosotros ahora, con toda esta vivencia que hemos tenido en esta Semana Santa, con todo lo que hemos visto también, ¿qué debemos ser ahorita? Testigos. ¿Qué debemos ser por nuestro bautismo? Testigos, claro. Anoche se nos recordaba en la liturgia
bautismal, ¿no? Anoche en la vigilia pascual celebramos 4 liturgias, ¿no? La liturgia del fuego. Levanten la mano los que estuvieron anoche, levántenla. A ver, veo. Bueno, bájenla. Entonces se las cuento, porque no estuvieron muchos. Eso es un examen que hacen los padres, ¿no? Pero bueno, estuvieron hoy. Se hace, la liturgia de anoche es la madre de todas las liturgias, es la vigilia pascual. Se hace la bendición del fuego porque quiere decir que el fuego se bendice afuera, las luces del templo están apagadas, porque después entra Jesús en el cirio pascual a romper las tinieblas de la muerte, de la oscuridad, y entra con el sacerdote, con este cirio grandote, ¿no? Me tocó a mí, imagínense. Este es como mi altura. Pero ahí, bueno, ahí entré. Y entonces el Padre dice, luz de Cristo, ¿ve? Porque es la luz que rompe las tinieblas de la muerte. Y después, anoche hubo unos bautizados, y todos nosotros al ser bautizados hemos recibido la luz. Aquí, ¿qué significa? Que esta es la luz de Cristo y nosotros recibimos la luz de Cristo. El cirio que nosotros nos recibimos cuando nos bautizan es prendido en este cirio, en el cirio pascual. Quiere decir que todos nosotros estamos llamados a ser luz. Ahí es donde tenemos que ser testigos. ¿Ve? Luego viene la bendición. Luego viene la liturgia de la bendición, la liturgia de la palabra. Y en la liturgia de la palabra, pues se nos cuenta todo el recorrido desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento para significar la gracia que Dios nos está dando. Luego viene la bendición del agua, la liturgia bautismal. Hubo como 9 bautizados y se bendice el agua bautismal. Es digamos que la noche por excelencia del bautismo, donde nos recuerda a nosotros y todos nosotros renovamos los compromisos bautismales, que nos recuerda que todos somos sacerdotes, profetas y reyes por el bautismo. Entonces miren que todos tenemos que ser, siendo sacerdotes, profetas y reyes, nos recuerda también que tenemos que ser testigos del Señor. Y luego viene la liturgia eucarística, donde ese Señor que se nos ha dado en la luz, que se nos ha dado en la palabra, ese Señor que se nos da en el bautismo, ese Señor se nos pasa al altar y se nos convierte en carne, en cuerpo y sangre de Cristo. Se hace para nosotros comida, se hace para nosotros alimento, para que nosotros al recibir ese alimento vayamos a ser testigos. Es decir, que lo que nosotros recibimos aquí, o sea, que nosotros hoy también, ustedes al venir hoy aquí a esta Eucaristía de resurrección, también estamos llamados a ser testigos de la luz, testigos del bautismo, testigos de la palabra y testigos de los sacramentos que recibimos. Por eso cada uno de nosotros hoy está llamado a ser testigo de lo que dice el apóstol Pedro. Y en la aparición del ángel a las mujeres en el sepulcro, ellas ¿qué fueron? Testigos que fueron al sepulcro y no estaba el Señor. Que el ángel les dijo, el que estaba aquí, no lo busquen porque resucitó, ha resucitado. Y le dice, vaya, díganle a los discípulos y a Pedro, ¿no? Porque era el que había nombrado el Señor jefe, que vayan y lo visiten a Galilea. Ellos están en Jerusalén, recuerden, están en Jerusalén. Y el Señor les dice que vayan a Galilea, ¿no? Pues no se sabe el Señor cómo iba a ir a Galilea, si en bus, en burro
en avión, pero allá los iba a ver, o sea, en otro pueblo. Quiere decir que el Señor ya no obedecía a las leyes físicas de nosotros, porque ya estaba glorificado. Después nos va a decir los Hechos de los Apóstoles que ellos estaban reunidos en un sitio, cerradas las puertas por miedo a los judíos. ¿Y quién se les aparece en medio? Jesús, y les dice, paz a vosotros. Y les muestra las manos y los clavos, y la señal de los clavos. Entonces quiere decir que si ellos estaban cerradas las puertas, ¿quién podía entrar ahí? Y Jesús entró. ¿Cómo se explica eso? En mi país dicen, cójame el trompo por la uña. ¿No? A ver, explíquemelo. Entonces quiere decir que él ya no obedece las leyes físicas, sino que está glorificado. Que ese es el estado en que nosotros, él nos invita a que nosotros vayamos tras ese estado. Que nosotros también vamos a morir, pero que nosotros también vamos a resucitar si estamos con él. Vamos a resucitar a la vida eterna. Pero la eternidad tiene dos aspectos: o la salvación y la eternidad en Dios, o la eterna condenación. ¿Ve? Hay una eternidad, pero la eternidad a la que estamos llamados nosotros como hijos de Dios, como testigos que debemos ser, es a la eternidad en Dios, al cielo. ¿Todos queremos ir al cielo? ¿Sí? Bueno, ¿sí quieren ir al cielo? Pero hay unos que no han almorzado. Sí. ¿Todos quieren ir al cielo? Sí. Bueno, hay más o menos. Como que ya se animaron de ir al cielo. ¿Todos quieren ir al cielo? Sí. Eso, muy bien, así sí. Pues, como para que lo escuchen arriba, pues, ¿no? Y entonces el Señor dice, bueno, está bien, yo los espero en el cielo, porque para eso nos abrió el camino. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Él es el camino. Él ya nos abrió el camino a la vida eterna, a la eternidad en Dios. Él es el camino al Padre, y allá es donde queremos llegar. Pero imagínense el caminito que nos mostró. El de la cruz, el de la vida dolorosa. Ese es el camino que nos mostró. El de la cruz, el de la muerte. ¿Qué tenemos que morir nosotros? Tenemos que morir a nuestros pecados, a nuestro yo, a nuestros deseos negativos, a lo que queremos imponer. Primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo, sexto yo y séptimo yo, por si sobra alguito, porque no hay que desperdiciar nada, ¿no? Entonces estamos muy acostumbrados a reafirmar la cultura del yo, o sea, nuestro egoísmo, y nos olvidamos de ¿qué? De los demás, todo lo primero, y queremos imponer también entonces a sí mismo nuestra voluntad. Aquí se hace lo que yo diga, porque yo soy el que mando. Entonces, los demás no tenemos derecho a nada, a expresar nada. Y entonces resulta que hay que llegar a un consenso. El que tiene autoridad es porque es una persona que, ¿qué es lo que estábamos diciendo ahorita? Es testigo, da testimonio. El que tiene autoridad es porque su autoridad la da la vida, no las palabras. Porque qué tal que nuestro Señor Jesucristo se hubiera quedado en las palabras, ¿no? Entonces sí, es que yo me voy a entregar en la cruz, sí, es que aquí a mí me van a matar, sí, es que yo voy a sufrir, sí, pero vaya Pedro usted, vaya por mí primero. No, ¿qué hizo él? Dijo que lo iban a matar, dijo que lo iban a torturar. ¿Y qué hizo?
¿Se escondió? No. Lo primero que le dijo a los que lo iban a apresar allá en el huerto de los olivos, ¿qué dijo? Cuando preguntaron por él, ¿a quién buscan? Y le dijeron, a Jesús Nazareno. ¿Y él qué dijo? Diga que es usted, diga que es usted. ¿No? ¿Qué dijo él? Yo soy. A ver, ¿qué necesitan? A ver. ¿Qué necesitan? ¿Qué buscan? ¿Qué quieren? Entonces, ¿qué dijo? Pues aquí me tienen. A estos, déjenlos ir. Porque él asumió su responsabilidad. Su responsabilidad era cumplir la voluntad del Padre. Ah, pero también en el huerto de los olivos antes había dicho, Padre, si es posible pasa de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. O sea que tenía sufrimiento. Tanto fue el sufrimiento que sudó gotas de sangre, imagínense, ¿no? Esa es la mayor expresión del sufrimiento, sudó gotas de sangre. Y entonces, después, acepta el sacrificio. Y dice, a mí no me quitan la vida, yo la entrego, yo me dono. Por eso, porque Él no se escondió. Entonces nosotros ante eso, ¿qué quiere decir? Que nosotros ante los problemas, las dificultades y las situaciones que nos parecen difíciles, las tenemos que enfrentar. No podemos eludirlas. No podemos tampoco decírselas, vaya usted por mí o haga usted por mí, ¿no? A veces en algunos hogares, eso en mi país, ¿no? La esposa dice, vamos a misa. Y el esposo y los hijos, vaya usted, mami, por nosotros. Vaya por mí, mija. Vamos a rezar el rosario. Ay, récelo por mí. Pero eso es allá, ¿no? Aquí no. Entre ustedes no. ¿Sí o no? No. Bueno. Porque ustedes dicen, la esposa le dice, vamos a rezar el rosario. Ustedes, Camila, ¿dónde está la camándula? Venga, venga. Y los hijos son lo más de obedientes, ¿sí o no? ¿Dónde están? Me dicen, ay, mamá, qué sueño, qué pereza. ¿Eso se llama qué? No asumir lo que tenemos que asumir. Eso es decir, que los otros carguen la cruz por nosotros. Y ese no fue el ejemplo que nos dio Jesús. Jesús dijo, aquí estoy. Es más, si ustedes vieron en estos días la película de la Pasión de Mel Gibson, miren el detalle de la cruz cuando suben al Señor, cuando lo van a crucificar. El Señor no lo montaron en la cruz. Él se subió. Miren el detalle. La película está muy bien hecha. Miren el detalle. Él no lo montaron, él se montó. Se subió en la cruz. No lo tuvieron que obligar. ¿Ve? Porque ahí es donde está, dice el Señor, a mí no me quitan la vida, yo la doy, yo la entrego. Por eso es que ahorita Él se entrega y se viene aquí, se queda aquí y nos da su cuerpo y su sangre. Él la entrega por nosotros, para que nosotros seamos salvos. Y el que es salvo tiene que ser feliz, pero tiene que ser testigo. Entonces nosotros de aquí en adelante tenemos que ser testigos de la resurrección. Y hoy el Señor resucita. Entonces, ¿cómo tenemos que vivir? Como resucitados. ¿Y cómo es el resucitado? Feliz, alegre, confiado, ¿ve? Renovado. De ahora en adelante ya no podemos ver estas expresiones. ¿Cómo le va? Ay, bien, más o menos. Sobreviviendo.
Ya un cristiano no puede ser así. Ya un cristiano no puede ser derrotado. Porque si un cristiano, un católico, le preguntan, ¿cómo le va? Bien. Entonces otro le va a decir, oiga, ¿usted en qué Dios cree? ¿Usted qué es? Católico. Otro le va a decir, ¿usted es católico? ¿Usted cree en ese Dios? ¿Ese Dios suyo lo tiene así? No, yo no creo en ese Dios. O sea que en ese momento usted no está haciendo ¿qué? Testigo. No está siendo testigo. Usted para ser testigo de la resurrección tiene que... ¿Cómo le va? Bien. ¿Así por dentro esté? No quiere decir que ustedes vayan a ser hipócritas, no. Quiere decir que uno, aunque tenga problemas y dificultades, uno tiene que sentirse amado, acompañado de Dios, porque Dios es su Señor, Dios está con usted, Dios está acompañándolo a pesar de las dificultades. Dios no le dice que no va a tener dificultades, no señor, porque Él le dice, si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Él no engaña, a nadie ha engañado en su seguimiento, a nadie engaña, a todo el mundo nos dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero sígame ¿a dónde? ¿Cuál es el final? La resurrección, la vida eterna. Eso es, seguirlo a la vida eterna. Quiere decir que nosotros en nuestra vida, que tenemos, como hoy las mujeres, cuando iban hacia la tumba, ¿qué era la inquietud que ellas tenían? ¿Quién les iba a mover la piedra? Porque eso era una roca y eran unas piedras grandísimas. Entonces, 3 mujercitas muy fuertes y todo eso, pero no tenían suficiente fuerza para mover una piedra. Y entonces se preguntan, ¿quién nos va a mover la piedra? Porque tenían la esperanza de ver a su Señor. Pero aún así, ante las dificultades, no se quedaron. Otras hubieran dicho, ¿qué hubieran dicho antes de ir? No, esa piedra no la mueve nadie. No, ni para qué vamos. A perder el tiempo. No, eso allá no. No. Quedémonos bien aquí viendo novelas. No. Ella ante lo difícil, ellas ¿qué dijeron? Vamos. Alguien nos la mueve, no sabemos quién, pero vamos. Se dirigieron. Es decir, tener la certeza, la fe madura, la fe que ante las dificultades está allí. Y por el premio de su fe, ¿cuál fue el premio de su fe? Que la piedra estaba movida. Entonces cuando nosotros tenemos dificultades y decimos, cuando hay una dificultad tan grande que parece una piedra grande y nos dices, ¿quién nos va a mover la fe? Muchas veces perdemos la esperanza y decimos, ay no, yo no lucho más, ay yo aquí me quedo, yo hasta aquí llegué. Y entonces se queda en la piedra y no tiene la esperanza de llegar, y seguro que si confía y camina un paso más, va a encontrar la piedra movida, porque el Señor resucitó. El Señor resucita. El Señor no nos tiene en la muerte. Nosotros no creemos en un Dios de muertos, sino en un Dios de vivos. Y Dios está vivo. ¿Usted cree que Dios está vivo? Sí. Pero eso como que vinieron como 5 a la misa. ¿Usted cree que Dios está vivo? Sí. Eso, muy bien. Eso, claro. El problema de ustedes es allá arriba, que lo están contando. Este dijo que sí. Después no la hallan con que el Señor, no, Señor, ¿por qué, Dios mío, por qué? Pone sí, arriba los contaron. Yo no tengo la culpa. Bueno. En estos momentos están los ángeles allá. Este que decía que no, dijo que sí.
aunque sea por compromiso, pero dijo que sí. Entonces quiere decir que la actitud de nosotros tiene que cambiar, ¿ve? Cambiar, siempre permanentemente estar en actitud de ir adelante, de caminar. Por eso yo les pregunto, cuando yo les pregunto que si Dios está vivo o que si se quieren salvar, entonces muchas veces nuestra razón, contesto, no contesto, que los otros contesten por mí. Algunos le dirán que sí al Padre y el Padre se va a contentar con eso. ¿Ve? Eso es lo que pasa en nuestro cerebro y en nuestro corazón. Pero cuando yo les digo, contesten, ustedes ahí mismo se ponen en actitud. Entonces, en conciencia, ¿contesto o no contesto? Aunque sea por compromiso, contestan. Pero por algo contestan. ¿Ve? Entonces quiere decir que la actitud hay que moverla, hay que disponerla, la voluntad hay que moverla, la voluntad. Porque Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Si tú no quieres que Dios te salve, Dios no te salva. ¿Ustedes saben cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Desconfiar de la misericordia de Dios, no pedir perdón. Entonces, el que no pide perdón, ¿se le perdona? Pues no, porque no pide perdón. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. El que no se confiesa, el que no confía en la misericordia de Dios, ese es el pecado. Lo único que Dios no puede perdonar es que usted no le pida perdón. De resto, todo lo perdona, dice el Señor. Todo será perdonado a los hijos de los hombres. Porque Él tiene misericordia. Él mueve la piedra. Y Él está permanentemente resucitado. Porque Él resucitó para siempre. Dios resucitó para siempre. Dios resucitó para siempre. Ese siempre es en su vida. Ese siempre manténgalo en su vida. Ese siempre manténgalo en su corazón. Ese siempre manténgalo. A pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de las dudas y los temores, saber que Dios está siempre con usted. Eso es sentirse resucitado. Eso es ser testigo de la resurrección. Y cuando usted tenga problemas y dificultades y otros lo vean en problemas, dice, ole, pero usted está con estos problemas y está con esta actitud, pues usted le está diciendo sí, porque Dios está vivo, Dios está conmigo, Dios está siempre presente, Dios está resucitado, Dios no está muerto. Y más arriba de Dios, ¿quién hay? Nadie. Más arriba de Dios no hay nadie. Y Dios todo lo puede. Dios nos rescata de la muerte. ¿Ve? Aquí hay uno. Yo estuve allá y volví. Me decretaron la muerte cerebral. A mí. Tuve un accidente, 3 fracturas en la cabeza. Base de cráneo, temporoparietal izquierdo, occipital izquierdo. Trauma craneoencefálico severo, conmoción cerebral, parálisis facial. Llegué al hospital, signos vitales, ninguno. ¿Cómo llegó el muchacho? Muerto. Dice en mi país, muñeco. Y el doctor le dijo a mi mamá que si yo me salvaba quedaba un vegetal y estaba en estado de coma. Por la oración, el Señor me devolvió a la vida. Después tuve que hacer terapia de recuperación, recuperar la movilidad del lado derecho porque quedé sin coordinación del lado derecho. Yo estudié arquitectura y cuando fui a rayar no podía porque el cerebro mandaba la orden, pero la mano no. Obedecía, tuve que volver a hacer palitos, bolitas, aprender a escribir otra vez. Tuve que hacer terapia de lenguaje de nuevo, porque quedé hablando así, como con una papa caliente, ¿no?
tuve que recuperar la dicción, la vocalización, y bueno, me reintegré a mi carrera y la terminé. Quiere decir que el Señor me devolvió todas mis facultades, ¿no? Claro que a veces en las noches de luna llena... No, mentiras. Para alguito me corrió desde que me volví curación. Pero... Sí, señora. Bueno, ya que me la preguntó, eso no le iba a contar. Pero ya que me la preguntó, sí, uno está en un túnel, ve al fondo una luz blanca con muchos matices de blanco, que nada en la vida aquí se ve, ese blanco se compara. Hay mucha alegría, mucho movimiento. Uno va y las paredes del túnel se convierten en una pantalla de video, donde uno va viendo toda su vida. Ese es el juicio, de tal manera que cuando uno llega a la luz, ya sabe a dónde va. Entonces, porque está viendo toda su vida. Yo iba hacia la luz, pero a mí no me dejaron llegar allá. Ahí me detuvieron. El Señor y la Santísima Virgen me detuvieron así por detrás y pasaron otras cosas ahí y después me volvieron a la vida. Cuando ya recuperé la vida y volví a despertarme, los médicos decían que era un milagro porque las lesiones mías en el cerebro eran irreversibles. Y ese día que me salí del coma, ese día era el día de mi cumpleaños. 3 de noviembre. ...3 de noviembre para que lo apunten en sus agendas. No, para que oren. ¿Qué pensaban? ¿Que eran para que me dieran regalos? No. Y ese día me hice ciudadano de la República de Colombia. Cumplí 18 años en el hospital. Y el Señor lo resucita a uno, lo vuelve a la vida, ¿sí? Y me permitió ir a ver allá y volver aquí para ser testigo. Por eso se los cuento a ustedes, porque el Señor me llamó después que terminé mi carrera a ser sacerdote. Y entonces me llamó a ser sacerdote, pues con el sentido de ser testigo, lo que Él me dio, ser testigo. Hoy también tuve una noticia muy también del Señor. Hay una señora de la parroquia, voluntaria, Jimena, que su esposo Juan Carlos estuvo muy grave. El sábado lo visité, estaba con tubo aquí, no podía hablar. Y los médicos habían dado un diagnóstico que no podía hablar, que bueno. Y hoy, escuchando un audio que mandó, hablando, y dando gracias a Dios, ¿ve? Y este no era pues el que los médicos decían que no podía hablar, íbalo ahí. Entonces, el Señor lo rescató y él dice, ahí en el audio dice, morí y volví. ¿Ve? Quiere decir que Dios es un Dios fiel. Él es un Dios fiel, Él es un Dios todopoderoso. No importa lo que diga la ciencia, el último que tiene la palabra, ¿quién es? Dios es el que tiene la última palabra. Y lo mismo en tu vida, en tu problema, en tu angustia, Dios tiene la última palabra. Tú no te puedes dar por vencido, no te puedes dar por vencida, porque Dios tiene la última palabra y Dios quiere lo mejor para ti. Dios te quiere resucitar, Dios te quiere salvar, Dios te quiere sacar de las tinieblas y llevarte a la luz que es Cristo. ¿Confiamos nosotros? Sí. Pero como que de nada sirvió el testimonio. No. ¿Confiamos? Sí. Bueno.
Es que lo que pasa es que como les dije que arriba lo están apuntando. Confiamos y de la mano de la Santísima Virgen María, de ella caminamos y vamos a su Hijo Jesucristo. Amén.